El día de hoy hablamos con Patricia Donaldi. Ella es psicoterapeuta especialista en mindfulness. Vamos a hablar sobre la importancia de tener una pausa y vamos a hacer varias actividades para que tú puedas implementar el mindfulness en tu vida y darte la pausa que necesitas para realmente disfrutar tu vida. Yo soy Ale Tello y esto es Reta tu Narrativa. Bienvenida a un nuevo episodio y empecemos. No, ya estoy súper emocionada porque tengo como invitada a una persona realmente muy especial para mí. Ella me ha acompañado en todo mi proceso de transformación, ha sido mi terapeuta, creo ya que por más de 2 años, y es una persona que realmente la llevo muy cercana a mi corazón. Ella se llama Patricia Donaldi, es venezolana, psicóloga clínica, con más de 8 años de experiencia en psicología clínica, psicoterapia, mindfulness y coaching. Ella es experta en procesos migratorios, manejo de ansiedad, estrés, depresión, problemas de pareja, duelos y baja autoestima. Además, ella está certificada en mindfulness y gestión emocional. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, mindfulness. Creo que es un término que hemos escuchado muchísimo, que se ha puesto súper de moda últimamente, pero realmente creo que nadie sabe exactamente qué es o cómo empezar a practicarlo o a ponerlo como en práctica en nuestra vida diaria. Por eso es que está aquí Patricia hoy con nosotras. Vamos a hablar un poco de qué es el mindfulness, de dónde proviene, cuáles son sus beneficios y cómo tú puedes empezar a practicarlo desde el día de hoy. Así que bueno, Patricia, bienvenida a Reta tu Narrativa. Estoy, la verdad, que súper emocionada de tenerte aquí y por favor, cuéntanos un poco sobre ti y también cuéntanos por qué te llama tanto la atención o por qué te decidiste certificar en mindfulness. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir contigo este espacio y también conectar con otras personas para propagar esta práctica tan bonita como lo es el mindfulness, sobre todo en estas épocas de tanta incertidumbre y de tanto cambio que tenemos actualmente en nuestro mundo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Te comento que sí, yo soy psicóloga, llevo muchísimos años pues trabajando en la parte clínica. Y precisamente por eso es que el mindfulness me llamó tanto la atención, porque el enfoque del mindfulness es completamente distinto a la psicología de segunda generación, ¿sí? El mindfulness de hecho está descrito como una terapia de tercera generación o de la última generación, porque en vez de enfocarse en la patología mental o de poner etiquetas a la persona como yo soy depresión, yo soy bipolar, yo soy estrés, ¿no? En vez de enfocarse en eso, se enfoca en que la persona tome responsabilidad de su situación y elija hacer algo diferente. Entonces, para mí fue una propuesta muy interesante porque es como empoderar a la persona y por medio de estas herramientas, pues mejorar muchísimo su calidad de vida. Wow, o sea, me parece súper chévere esta parte de la responsabilidad, ¿no? Porque creo que, sobre todo a veces cuando nos ponemos tantas etiquetas encima, terminamos como definiendo que, ok, de pronto, bueno, tengo depresión, entonces me defino, soy una persona depresiva y me voy por ahí y no tomo como la responsabilidad sobre realmente lo que puedo hacer. Entonces siento que está bastante interesante esto y bueno, yo para prepararme para este episodio estaba leyendo qué significa mindfulness, también, bueno, cómo lo podemos decir en español. Vi que hay varias como traducciones, atención plena, conciencia plena, pero lo que más me llamó la atención es que siento que como el significado popular o mainstream es básicamente mindfulness, meditación. Pero cuando empecé a leer un poco más sobre el mindfulness me di cuenta que va muchísimo más allá de la meditación, muchísimo más allá de simplemente como esta imagen que tenemos, ¿no? Del gurú sentado en posición de meditación, así con los ojos cerrados, elevado durante miles de horas. Va mucho más allá de esto. Entonces me parece interesante que lo hablemos porque quiero como desmitificar un poco que el mindfulness no solamente es meditación. Entonces, bueno, cuéntanos por favor qué es el mindfulness, también qué es el mindfulness para ti y de dónde proviene todo esto, como de dónde nació la atención plena. Bueno, tú sabes que la meditación es lo más conocido porque es una de las prácticas más conocidas del mindfulness. Sin embargo, en el transcurso de esta conversación, seguramente vamos a desarrollar pues cuáles otras prácticas, inclusive mucho más fáciles y mucho más accesibles que la propia meditación, podemos comenzar a practicar para involucrar o incluir el mindfulness en nuestra vida, ¿no? Pero
yendo otra vez de vuelta al concepto de mindfulness, yo te voy a dar el mío, o sea, el que entiendo yo, ¿no? Y el que yo he venido como integrando a mi vida. Para mí el mindfulness es una herramienta que te ayuda a desarrollar la capacidad de prestar atención de manera plena y consciente en el momento presente, o sea, en el aquí y en el ahora. Y el mindfulness, bueno, viene desarrollándose realmente desde hace un montón de años, desde 2500 años antes de Cristo, proviene del budismo, de hecho, y es parte de las prácticas contemplativas del budismo. Las prácticas contemplativas son prácticas que involucran mucho procesos cognitivos, o sea, del pensamiento, atención, concentración, memoria, y que son prácticas transformadoras, o sea, te mueven de un lugar psicológico, de un lugar A a un lugar B, pero psicológicamente. ¿Sí? Entonces trasciendes mucho con estas prácticas. Y lo más curioso fue que en el mundo occidental esto no se conocía, sino se empezó a escuchar de estos temas a partir de los años 60. Pero no fue sino hasta los 80 cuando un biólogo molecular que se llama John Kabat-Zinn, que es uno de los pioneros del mindfulness, él desarrolló un programa utilizando estas prácticas contemplativas, o sea, el mindfulness, pero puso a un lado la parte religiosa del budismo y se centró solamente en estas prácticas. Entonces él diseñó un programa de 8 semanas porque él quería demostrar que con ese programa él podía reducir el estrés. Y el programa fue un exitazo en la Universidad de Massachusetts, que a partir de allí la neurociencia empezó a estudiarlo. Y ahí entonces se empezó a comprobar todos los cambios cerebrales que ocurren cuando tú practicas consecutivamente el mindfulness, ¿no? Te digo un ejemplo entre muchos, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, que es una cosita chiquitica que tenemos en el cerebro, cuando tú practicas mindfulness, la amígdala se va haciendo más pequeñita, ¿no? O sea, reduce su tamaño, comprobado, ¿no? Y lo que pasa es que la amígdala regula la impulsividad, regula la reactividad, regula ciertos afectos como el hipocampo también que se ve afectado. Entonces todo lo que es la atención, procesos cognitivos, procesos reactivos, procesos como por ejemplo el estrés o la ansiedad se regulan allí. Y por eso es que el mindfulness es tan efectivo, por ejemplo, cuando tú estás estresado, estás nervioso, estás ansioso, inclusive depresivo, ¿no? El mindfulness, porque es que ataca directamente ese centro, igual como el lóbulo frontal, que regula las emociones o los afectos también. Qué interesante, porque realmente nunca me imaginé que tuviera tantas consecuencias físicas, ¿no? Porque uno de repente dice como que es en el subconsciente, como que no tienes nada tangible para ver, pero bueno, con todo esto, casi que cómo lo podemos negar, ¿no? Me parece muy interesante. Y creo que, bueno, a mí una de las cosas que más me llamó la atención con esta definición de que es esta atención consciente, plena en el ahora, es que sobre todo en el 2020, cuando tuvimos, bueno, toda esta pandemia, toda esta cantidad de información, yo personalmente y con muchísimas personas con las que hablé, me di cuenta que lo que tenemos es una sobreestimulación y una sobrecantidad de información, ¿no? O sea, estamos gracias a los celulares, que bueno, es un dispositivo excelente que nos permite trabajar en donde queramos, bueno, tiene muchas ventajas, pero también tiene la desventaja de que no nos desconectamos nunca del mundo, ¿no? O sea, tenemos el mundo en nuestros fingertips, en la punta de nuestros dedos y estamos 24/7 con nueva información, con nuevas cosas, algo nuevo está pasando, siempre algo está pasando, ¿no? Y esto realmente como que uno no se da cuenta en qué momento, pero sí llega el momento en el que como que te desconectas del presente, te desconectas de lo que está pasando en tu día a día, en lo que tú estás viviendo y empiezas a vivir la realidad que estás viendo en las noticias, la realidad que estás viendo en redes sociales, en tantos otros lugares, ¿no? Entonces creo que también por eso ha tomado como tanto auge en estos años, ¿no? Creo que a cualquiera nos dice, esta técnica reduce el estrés y todos saltamos a la técnica porque todos como que nos sentimos súper estresados todo el tiempo. Y bueno, el mindfulness, por lo menos en lo que yo lo he adaptado, me ha ayudado mucho a desconectarme de lo que está pasando todo el día, todo el tiempo, a toda hora en el mundo y volver a mí y volver a lo que yo estoy haciendo en el presente. Bueno, cuéntanos, sobre todo teniendo en cuenta como esta sobreinformación que tenemos ahorita en este momento, ¿cuál es el costo de estar 24/7 conectados a algo?
no digo solamente a redes sociales, pero al mundo, a la información, a las noticias. ¿Cuál es el costo de tener como nuestra mente llena todo el tiempo, no de nuestros solos pensamientos o no de solamente nosotros, sino de todo lo que está en el mundo? Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque realmente yo pienso que uno se conecta mucho con el afuera, pero pierde la costumbre de conectarse con el adentro, es decir, con uno mismo, ¿no? Y creo que estamos en la era del multitasking, que además es muy aplaudido, ¿no? Es muy sobrevalorado, pero realmente ese es uno de los problemas de ahora, ¿no? Y es precisamente eso lo que nos genera más disconfort, más estrés, más ansiedad, ¿no? Y creo que uno de los costes de tener la mente llena es precisamente esa tensión, que es una tensión que se puede manifestar de muchas maneras, como por ejemplo físicamente, pues te salen contracturas, te duele aquí y allá, la migraña, ¿no? O emocionalmente estás estresado, estás ansioso. Algo muy interesante es, yo lo he visto mucho en la excesiva necesidad de control, que es un coste de la mente llena, o por ejemplo, cuando te cuesta concentrarte, prestar atención, recordarte de cosas, entender el punto de vista de otra persona porque estás excesivamente rígido o simplemente perdiste la capacidad de disfrutar, te desconectaste o no sé, estás más reactivo, más impulsivo, ¿no? Entonces, tú sabes que referente a esto, hay un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, que indica que nuestra mente se pierde en pensamientos el 47% del tiempo. Y es lo que en psicología llaman la rumiación, que es darle vueltas constantemente a un pensamiento que no te lleva a ningún lugar, que básicamente no te sirve, pero estás como en esa rueda de hámster, ¿no? Como en ese piloto automático. Y eso se demostró que eso precisamente es una de las primeras causas de infelicidad. Entonces, por eso es que es tan importante integrar esta herramienta del mindfulness a la vida cotidiana, porque realmente nos va a hacer mucho más felices, ¿no? Nos va a reeducar y a reentrenar nuestro cerebro para vivir más momentos de felicidad. Qué belleza. Yo creo que, bueno, para mí el fin de la humanidad o el propósito de todo ser humano es encontrar la felicidad. Ujú. En lo que cada quien encuentre la felicidad, porque es diferente. Pero bueno, sí, mejor dicho, el mindfulness creo que sí puede ser como una de esas autopistas que nos lleven hacia ese propósito. Hablando de esto de perder la atención, de seguir con estos pensamientos como ahí en la cabeza. Bueno, no sé si tú te has visto o si ustedes que nos están escuchando se han visto este documental que se llama El Dilema Social o The Social Dilemma en Netflix. Y yo creo que cuando yo me vi este documental, no se los voy a spoilerear, gente, por favor, véanselo si no se lo han visto, pero yo cuando me lo vi realmente fue como parar en el camino y decir qué estoy haciendo. O sea, estoy realmente vendiéndole mi atención a cualquier otra cosa menos a mí misma, ¿no? Bueno, me llama la atención que si pasamos el 47% del tiempo en pensamientos que dan vueltas y vueltas, imagínate. Aparte de eso, le montamos no sé cuántas horas pasamos en redes sociales. Por lo menos yo antes de ese documental pasaba 3, 4 horas en frente de redes sociales, imagínate. Ahí se nos fue el día. ¿Y en qué momento conectamos con nosotros mismos? ¿En qué momento nos escuchamos? ¿En qué momento nos preguntamos qué estamos haciendo? ¿Estoy por la autopista que voy para la felicidad o estoy en la autopista que me lleva directo a la ansiedad? Bueno, Patricia, cuéntame, porque ya creo que, bueno, nos queda un poco más claro que el mindfulness es estar presente en el momento, ¿no? Pero allí es cuando yo tengo el conflicto realmente con el mindfulness, porque yo digo, bueno, pues yo estoy presente, o sea, yo estoy aquí sentada en mi escritorio en este momento hablando contigo, ¿no? Voy a hacer la comida, pues yo estoy presente haciendo la comida, mi cuerpo está ahí, ¿no? Pero creo que esto no es a lo que se refiere el mindfulness, ¿cierto? Entonces, por favor, cuéntanos un poco más, aparte de estar presente en el momento, cómo podemos practicar el mindfulness o cómo podemos ponerlo en nuestro día a día de alguna forma. Bueno, para poder practicar, yo creo que es importante primero entender la mentalidad mindfulness, ¿no? La mentalidad que uno debe empezar a adquirir cuando quieres implementar esto en tu vida. La mentalidad mindfulness es lo que yo llamo el punto de convergencia entre el mindfulness y la psicología. El punto de convergencia es el pensamiento.
¿no? Y el mindfulness te ofrece algo que se llama la desidentificación o el desarme cognitivo, que es entender que tus pensamientos son simplemente hipótesis, no verdades absolutas. Y en cuanto tú empiezas a cuestionar lo que tú piensas, tú puedes crear mucha más armonía en tu vida. Y te voy a explicar por qué. Hay una linealidad en nuestra forma de pensar. Tú tienes una situación, un evento que es neutro. Tú eres el que le das la interpretación, la lectura referente a tus creencias, a tus experiencias pasadas. Entonces tú piensas algo sobre esa situación. Ese pensamiento te va a generar una emoción y la emoción te va a generar un comportamiento o una acción. Te pongo un ejemplo de telenovela, ¿no? Dramatiquísimo. Por ejemplo, estoy llamando a mi marido no contesta el teléfono, yo asumo y pienso que entonces está con otra y que me está siendo infiel. Dios Y mío. entonces, sí, te advertí que era dramático, pero es muy gráfico como para que veas cómo es la linealidad, ¿no? Cómo ocurre eso dentro de nosotros y además tan rápido. Entonces, si yo siento que me traicionan, pienso que me traicionan, entonces yo me siento pues muy molesta, muy indignada y yo voy a reaccionar. ¿M? Y voy a vengarme, entonces le voy a partir los vidrios del carro al pobre hombre. Ay, Dios. A todas estas voy con este cuento a explicarte que precisamente ahí es donde el mindfulness comienza a calar dentro de nosotros, porque entre esa situación y cómo tú respondes está el mindfulness, o sea, está el intervalo mindful donde tú estás eligiendo con libertad cómo responder. Porque una cosa muy diferente es reaccionar a responder. Cuando tú reaccionas, tú estás en piloto automático. Tú estás en la rueda de hámster, tú eres más impulsiva, tú estás actuando referente a un detonante. Cuando tú respondes, tú tienes la libertad de elegir y la responsabilidad también, ¿no? Entonces creo que esto es una mentalidad muy importante de comenzarla a integrar y a reflexionarla en el mindfulness, así como otras cosas como por ejemplo ciertas actitudes que debemos comenzar a implementar, por ejemplo la actitud de ser más compasivo con nosotros mismos, porque a veces nuestra narrativa es muy dura, es muy crítica, nosotros somos nuestros peores jueces muchas veces, entonces el mindfulness te enseña a ser más compasivo, a no juzgar, a ser más abierto, más curioso, a entender que hay cosas que hay que aceptar porque no pueden ser de otra manera y tú no las puedes apurar, no las puedes presionar, no las puedes acelerar. Y creo que esos valores son muy, muy importantes, ¿no? Esa es la mentalidad. Me parece que es muy importante como recalcar esto y por favor corrígeme si me equivoco, pero lo que entiendo es que el mindfulness es esa pausa que nos damos para realmente como procesar lo que está pasando, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y le mandábamos como un mensajito, bueno, en ese momento para mí era todavía las noticas en el cuaderno, ¿no? Hacía una notica a alguien que te gustaba y de repente pasaba todo el día y no te contestaba y no te contestaba, uno enseguida se iba al pensamiento, no le gusto, no, catástrofe, Dios mío, se me acabó el mundo, qué oso, tal, bueno, X y Y, pero siento que el mindfulness es entonces como darte en la pausa y decir un momento, realmente cómo son las cosas, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando, o sea, qué pudo haber pasado. En este caso de mi marido, mi esposo, mi pareja no me contesta, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué me tengo que ir al extremo caótico? Sino que puedo respirar y realmente como pensar las cosas más. Y la verdad que me llama mucho la atención eso porque siento que ahorita vivimos en un mundo en donde todo es go, 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 ¿no? O sea, como que es entre más rápido mejor, el que llegue más rápido es el que gana, el que haga las cosas ya es el que gana. Y bueno, con todo lo que ha pasado en el 2020, todos los cambios, siento que aprendimos a que no podemos estar todo el tiempo go, 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 go. O sea, que hay un momento en el que necesitamos parar y necesitamos estar bien con la pausa. Porque creo que también esta situación de estar encerrados en la casa, de no poder hacer muchas cosas, muchas personas nos dimos cuenta que no estábamos bien con la pausa, que nos desesperábamos y lo hablo nos porque yo me desesperé sobre todo al principio de estar encerrada en un espacio, de tener que estar de pronto conviviendo todo el tiempo con nuestra pareja o estando solos. Creo que nos dimos cuenta que no estábamos tan bien con nosotros mismos, ¿no? Y no sé qué piensas tú de esto, porque a mí me pareció algo muy particular
de todo lo que vivimos, que fue como muchas personas dándose cuenta que no podían estar solas consigo misma, no podían estar solas en silencio y teniendo muchos conflictos alrededor de esto. Sí, exactamente. Yo creo que es que no saben, o sea, es una condición que no se enseña y que no se cultiva y que es un poco rara porque muchas veces yo he escuchado de gente que dice, bueno, yo no voy sola a un restaurante porque me siento rara, porque eso es raro comer solo conmigo, que me van a ver raro, pero resulta que no es así, resulta que tú estás cultivando un tiempo importante porque estás cultivando tu propia relación contigo mismo. De hecho, te quería comentar una cosita. Yo quería mostrarte este libro. Este libro es de John Kabat-Zinn. Está titulado Wherever You Go, There You Are. Yo creo que lo puedes conseguir también en español. Pero este es uno de los libros que ayuda mucho a cultivar estas prácticas de mindfulness y estas actitudes, esta mentalidad. Y es un libro que se lee porque son muchos capítulos, pero son capítulos muy cortitos. Y al final de cada capítulo tienes una actividad o una práctica. Entonces puedes leer un capítulo por día y en un par de meses ya estás seteada, estás cableada a mindfulness. Has cambiado tu mente completamente. Total. En español sería, a ver, wherever you go, there you are, como a donde sea que vayas, ahí estás tú. Exacto, exacto. Me llega al corazón porque literal, bueno, como muchas personas saben aquí, yo me mudé a Hungría y aunque estaba escapando de muchas cosas, aquí me las encontré otra vez en mí misma, ¿no? Entonces creo que sí está bien interesante el título, me parece que, bueno, y lo vamos a leer para empezar a practicarlo. Y a practicar estas diferentes como técnicas o cómo lo podría llamar yo, como acciones de mindfulness que no solamente es sentarnos a meditar. Porque creo que esto es algo que a muchas personas les causa resistencia. Hay muchas personas con las que yo he hablado y les digo, bueno, pero ¿por qué no practicas mindfulness? No, después de explicarles más o menos lo que yo entiendo, ya después de esto entiendo mucho más. Y me dicen, no, es que yo meditar no sé, no puedo. Me siento 5 minutos y la verdad es que yo también era así igual. Me siento 1 minuto y ya me rasca todo, me rasca la nariz, me empiezo a sentir las cejas, se me para el mosquito, no sé, me acalambra el dedo, de todo, ¿no? O sea, le empieza a pasar uno de todo. Entonces, aparte de meditar, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿Cómo podemos implementar el mindfulness en un día común? Bueno, hay dos tipos de prácticas en el mindfulness. Tienes una que es la formal y la informal. La formal es básicamente la meditación, ¿no? Que es la más popular o la más conocida. Y se llama formal porque es en un ambiente más controlado. De repente tú meditas en la misma habitación, más o menos a la misma hora, no tienes interrupciones, ¿no? Entonces es un ambiente más controlado. Para meditar hay muchas formas de hacerlo. Creo que las formas más populares son las meditaciones guiadas, ¿no? Las que encuentras por los apps como Sambelo o Headspace, que la voz te va diciendo qué hacer, ¿no? Pero hay otro tipo de meditaciones que yo pienso que son también más fáciles y que poca gente sabe. Por ejemplo, tú puedes setear una alarma en tu teléfono. Por ejemplo, puedes empezar con 1 minuto o 2 y lo único que vas a hacer es anclarte en tu respiración. O sea, inhalar, exhalar y fijarte allí. Y cuando tú notes que tu atención se está yendo, lo único que vas a hacer es amorosamente traerla de vuelta. Por eso se llama que la meditación es un ir y venir, ¿no? Porque es esto, un vaivén de tu atención, que tú tienes que ir redirigiendo. Y lo puedes hacer así, simplemente por 2 minutos. Puedes también enfocarte en un objeto. Pues, por ejemplo, hay uno muy típico que es el fuego. Entonces te imaginas el fuego y te enfocas allí. O puedes tener una velita encendida y simplemente puedes meditar con los ojos abiertos, viendo la vela y centrándote en tu respiración, ¿no? Hay gente que tiene objetos. Por ejemplo, no sé si tú conoces este, que es un mala, Sí. que tiene 108 cuentas. Y a mí me gusta mucho usar esto porque es muy dinámico. O sea, porque tú vas, inhala, exhala y cuentas 1.
y vas así, ¿no? Te vas moviendo también. Entonces es como que sabes que inhalaste y exhalaste 108 veces. Check, la respiración del día. Check, sí. Y realmente es impresionante, ¿no? Lo que te cambia la respiración. Pero bueno, a lo que me ibas preguntando, ¿no? De informalmente, ¿cómo practico yo esto en la vida cotidiana? Hay muchísimas formas. Por ejemplo, a través de la exploración de los sentidos, tú puedes estimular tus sentidos para estar en el momento presente, con lo que observas, con lo que oyes, con lo que hueles, con lo que tocas, con lo que gustas, ¿no? Con lo tecito o algo que puedas degustar. Y es lo que en mindfulness se llama SODA, S-O-D-A, que me pareció una idea genial. SODA significa, si observas, desconectas la automaticidad. Oh, wow. Sí, y es explorar la experiencia que estás teniendo ahora, en este momento, ¿no? Eso mismo puedes hacer, por ejemplo, caminando. Te sacas a dar un paseo y mientras estás caminando, pues observas los árboles, el sonido del viento moviendo las hojas o algún pajarito, o de repente hay una casa que está quemando leña o así, ¿no? El ruido del tráfico. Es explorar los cinco sentidos, en movimiento también. Y por ejemplo, hay una práctica que a mí me encanta que es la gratitud, en la que tú rescatas, por ejemplo, tres cosas lindas o buenas o gratificantes que te ocurrieron en el día, por las cuales estás muy agradecido, porque eso te dirige tu atención hacia lo que está, no hacia lo que hace falta. Y eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? Vibramos muy diferente. A mí la práctica de la gratitud también me encanta y cuando la empecé a hacer era como, no, gracias por lo que me había pasado en el día, ¿no? O sea, no sé, gracias porque no me caí, gracias porque estaba caminando en un parque, lo que sea, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo me encuentro dando gracias y realmente ni siquiera, no es que lo esté planeando antes de, pero me encuentro dando gracias por cosas demasiado intangibles que antes no me daba cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, sale el sol un día y digo yo, ay Dios mío, gracias que salió el sol por fin, ¿no? O sea, como que uno dice como gracias por el sol, gracias por los rayos del sol, gracias por este piso en donde estoy parada, porque aquí está y me está sosteniendo. Como que te empiezas a dar cuenta de cosas que antes realmente no te dabas cuenta. Y creo que esto me lleva otra vez a esto que yo estaba diciendo, que muchas personas creen como, bueno, pero yo estoy presente haciendo el almuerzo, yo estoy presente mientras, no sé, mientras que hablo por teléfono con mi mamá, con mi amiga, con quien sea. Pero realmente yo les digo, o sea, como piensen si de verdad están presentes ahí o si mientras que están haciendo el almuerzo están con los audífonos escuchando un video de YouTube de noticias del día. Y estás pensando en la noticia que está pasando al otro lado del mundo, en donde ni siquiera, no sé, en Tailandia que no has ido todavía o cosas así, ¿no? Entonces como que a través de darnos estos espacios, creo que nos damos cuenta que realmente no estamos en el momento presente, sino que estamos en 10.000 y un cosas y luego en el momento presente, ¿no? Cuando ya llegamos a la casa después de la caminata, ay, estaba bien bonito el parque, pero en medio del parque estamos pensando en mil y un cosas, ¿no? Aquí con la cabeza anclada al celular, eso que te estrellas contra alguien que ni te diste cuenta que venía. Uh-huh. Sí, yo creo que es, no sé, creo que es darte como esta pausa, es como permitirte darte cuenta cómo estás gastando tu tiempo, cómo estás pasando el tiempo en esta vida aquí, ¿no? Porque de repente como que nos damos cuenta que estamos pasando el tiempo en cosas que realmente no nos gustan, no nos interesan, no importan al día siguiente, pero ahí estamos sin darnos cuenta y sin darnos el espacio de darnos cuenta. Exactamente, y por eso otra de las prácticas es precisamente los micromomentos de conexión. Ay, me encanta ese nombre, micromomentos de conexión. Sí, y es precisamente esto, ¿no? Conectarte con ese disfrute, conectarte con esa situación que te hace entrar en estado de flow, que es cuando tú pierdes la noción del tiempo porque estás disfrutando tanto o estás tan metido allí que el tiempo vuela, ¿no? Entonces, o por ejemplo con una conversación, como dices tú, al hablar con una persona, no estar metido tú en el teléfono mientras la persona habla, sino realmente estar allí 100%, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva o nos acerca más a la felicidad, esos micromomentos. Patricia, porque a mí me gusta mucho esta, creo que es una práctica que no todas las personas conocen,
que mencionaste de la de los 5 sentidos. Y yo me acuerdo que una vez en alguna de nuestras charlas tú me dijiste más o menos cómo irte preguntando. Entonces me gustaría, no sé si te estoy poniendo aquí como en el spotlight, pero me gustaría que como que nos guiaras. O sea, si una persona nos está escuchando en este momento, que cierre los ojos y tú con tu voz nos vayas guiando a esta percepción de los 5 sentidos, porque a mí me fascinó cuando lo hiciste, entonces me gustaría como que nos llevaras a nosotros, a todos los que estamos aquí escuchando, por este mindfulness de los 5 sentidos, lo voy a llamar así. Me gusta ese título, Alejandra. Bueno, yo te sugeriría que buscaras un espacio cómodo en alguna habitación donde te pudieras sentar, donde tuvieras todas tus extremidades relajadas, sin cruzar ni pies ni brazos, que simplemente apoyaras los brazos sobre el regazo y que cerraras los ojos, sintiendo un poco el olfato en la habitación, sintiendo un poco el olor de la habitación. De repente huele a mandarina o huele a que recién alguien limpió la casa. Escuchas por ahí algún sonido de un radio o los carros a lo lejos o algún pajarito. Tocas tus piernas, toca la textura de tus piernas, la textura de la tela que te cubre. Es rugosa, es lisa, es suave, es agradable. ¿Cómo se siente? Ahora abre los ojos y observa a tu alrededor. ¿Qué ves? Está oscuro, está iluminado, tienes muchos objetos alrededor. ¿Qué color te llama la atención de esos objetos? ¿Hay algo brillante? ¿Hay algo que abarca mucho espacio en la habitación? Explora. Ay, me encanta. Regresemos aquí ya todos relajados, yo ya me siento, ok, como que con nueva energía para seguir. Si te fuiste a algún lado, regresa aquí a nosotros, regresa aquí con tu mente a este espacio, escuchándonos a Patricia y a mí en este momento. Y quiero que tomes este momento también, que pares un segundo, si estás haciendo algo, déjalo por un segundo, no se va a acabar el mundo, lo prometo. Y vamos a retar nuestra narrativa, vamos a retar nuestra forma de estar presentes y conscientes en el mundo. Y Patricia, te quiero dar la palabra para que nos compartas esas preguntas, esas frases, de pronto alguna actividad que nos empiecen a retar y nos empiecen a transformar alrededor del mindfulness, alrededor de la pausa y alrededor de ese momento de conexión o ese micro momento de conexión. Voy a proponer un ejercicio como de reflexión y de práctica de ahora en adelante, por si se animan. El ejercicio se llama Para, piensa y actúa, que es básicamente este ejercicio de empezar a cultivar el intervalo mindfulness, ¿no? Es decir, ante una situación, para un momento, tómate un tiempo para pensar en la situación, en cómo te hace sentir, en cuáles son tus intenciones y posteriormente actúa, da una respuesta, no una reacción. Ese ejercicio me parece que es muy importante como para comenzar. Y tú me habías pedido, Alejandra, que planteara algunas preguntas. Me pediste 3, pero yo tengo unas más, ¿se puede? Perfecto, las que quieras, porque realmente aquí la creencia detrás de este podcast es que a través de hacernos preguntas vamos retándonos y vamos transformándonos. Así que las que quieras. Pues sí, es que estoy de acuerdo contigo, porque es que las preguntas son muy poderosas, ¿no? Porque nos ponen como en mucha perspectiva. Bueno, yo preparé 5 preguntitas. La primera es, ¿qué agradeces hoy? ¿Eres único? ¿Estás preparado para honrar eso? ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿Cómo está tu cuerpo ahora? ¿Cómo se siente? ¿Y qué te produce alegría? ¿Qué te acerca a sentirte feliz? Wow, qué poderoso. Creo que yo me quedaría con ¿eres único? ¿Estás preparado para honrar eso? Esa pregunta me la dejo aquí en mi mente y ahí la empezaré a pensar y luego actuaré, como nos propones tú, ¿no? Pararé, pensaré en esta pregunta y actuaré. Espero que todos ustedes hayan podido escribir estas preguntas, si no pueden devolverse unos minuticos
y coger lápiz y papel y escribirlas en algún sitio para que las tengan presentes y bueno, las puedan ir pensando en su día a día. La verdad es que no puedo estar más feliz, no puedo estar más feliz con todo lo que hemos hablado hoy, con todo lo que hemos revelado en este episodio. La verdad que espero que a todas las personas que nos escuchen les sirva. Si lo han escuchado y dicen, yo sé que esto puede transformar la vida de alguien más, compártanlo con esas personas, porque realmente el propósito de este podcast, de todos los episodios que van a encontrar aquí es ayudarlos a transformarse de forma positiva, ¿no? Y creo que estas preguntas son muy poderosas, creo que tienen mucho, mucho poder de transformación y creo que si nos tomamos el momento de parar, pensar y luego actuar, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, Patricia, muchísimas gracias. Por favor, comparte con nosotros cómo podemos encontrarte. Si alguien te escuchó y dijo, Dios mío, necesito conocer a esta persona que les digo de antemano es una persona maravillosa. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactarse contigo? También si quieren terapias contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Normalmente yo utilizo mucho la herramienta de Instagram, así que me pueden encontrar en @psicoempodera, en mi página web psicoempodera.com y ahí mismo si quieres contactarme pues vas a poder acceder a enviarme algún mensaje para recibir más información sobre mis servicios y esto. Alejandra, ¿sabes qué? Me acabo de recordar una frase muy, muy bonita que quería compartir para poder cerrar, que es una frase de John Kabat-Zinn que dice, no puedes parar las olas, entendiendo las olas como los pensamientos, ¿no? No puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Yo ya no digo más, todo está dicho entonces. Los dejamos entonces con esta frase y muchísimas gracias por habernos escuchado y muchísimas gracias a ti, Patricia, por haber compartido con nosotros. A ti, Alejandra. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides compartirlo en redes sociales y mencionarme con @aletello.r. Tampoco olvides entrar a nuestra página aletello.com/reta tu narrativa, donde vas a poder encontrar todos los episodios de este podcast y también muchísimas sorpresas especiales para ti. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Un besito. Bye bye.